tres trastornos de las redes vasculares terminales. Tenemos tres trastornos de las redes vasculares terminales. El primero se llama hiperemia arterial con aceleración de la corriente. El segundo, hiperemia arterial con disminución de la velocidad de la corriente. Y el tercero, hiperemia venosa con disminución de la velocidad de la corriente. O sea, ¿qué significa eso? Que en uno se va a afectar las arteriolas y los capilares arteriales, y en otro los capilares venosos y las venas. La otra cosa que les iba a decir, cuando ustedes vean que el profesor, sobre todo entre más viejito el profesor, él les encanta tomar fotos, ¿no? Y les toman ustedes a veces unas fotos de las madres del grupo y salen con unas caras muy chistosas. Entonces, o salen con los ojos cerrados, o salen así como o parecen un pocillito haciendo así todos. Entonces, cuando les tomen fotos, intenten posar siempre, porque esas se las comparten a todos los profesores, a todos. Y algunos ni las descargan, yo me río, a mí me gusta mirar y reír. ¿Listo? Vamos a empezar primero con hiperemia arterial. Las vamos a ver una por una, entonces tranquilos. Bueno, ya dale huevo para que no se me peguen. Hiperemia arterial con aceleración de la corriente, hiperemia arterial con disminución de la velocidad de la corriente, hiperemia venosa o congestión venosa, lo mismo, recuerden, congestión venosa con disminución de la velocidad de la corriente. Hiperemia, ¿qué significa hiperemia? Alta. Que todo el mundo habló, pero no entendí nada de lo que Aumento de la concentración de sangre. Aumento de la llegada de sangre. Aumento de la llegada de sangre. ¿Qué es congestión? Un acúmulo de sangre. O sea, la hiperemia y la congestión es lo mismo, solamente que hiperemia se utiliza más en las arterias y congestión se utiliza en las venas. Ah. Pero es lo mismo, es acúmulo de sangre. Acúmulo de sangre. Arterial, congestión venosa. Entonces, la hiperemia arterial con aceleración de la corriente está ligada, la más importante, ¿cuál es? La primera fase de la inflamación. 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 Lo que ustedes están viendo acá, esta persona, ¿qué le pasó? A esta muchacha. Estuvo mucho tiempo en el sol. Estuvo mucho tiempo en el sol y se quemó. Es una inflamación acá, porque la piel se pone roja. Recuerden que la primera fase de la inflamación es una vasodilatación. Y en esa vasodilatación la sangre sale al tejido subcutáneo. ¿Qué otra cosa? Digamos, hay donde sucede más en la presión sanguínea psicogénica, o sea, cuando uno le da vergüenza, cuando uno le da ira, ¿sí? Uno se pone muy bravo, hay personas que se ponen como un tomatico. Yo, por ejemplo, me pongo muy rojísimo cuando estoy bravo. Entonces, ¿eso qué pasa? Hay vasodilatación de los vasos sanguíneos acá de la cara. Entonces, empieza a acumularse sangre en el tejido subcutáneo. Cuando una persona es que se está poniendo roja y le dicen que se está poniendo roja y se pone aún más roja porque da vergüenza, la vergüenza que genera eso, vasodilatación. Hay personas que también a veces se ponen rojas porque sí. O sea, yo a veces voy caminando y me pongo rojo y ¿sabes? ¿Tienen pena? Yo no tengo ni idea que estaba rojo. Pero hay personas que les pasa. A veces simplemente los vasos sanguíneos vasodilatan por temperatura. Por temperatura.
hay personas, digamos, que no como tú, que tienen todo el tiempo acá rojito. Y eso es normal. Es normal. Porque a veces la piel hace eso. A veces la piel tiene unas colores, unas tinciones más rojizas. Unas tinciones más rojizas tenues, pero es porque hay vasodilataciones transitorias. Y es normal, es fisiológico. Pero es un trastorno, ¿listo? Porque es una vasodilatación y la sangre se empieza a salir de las vasculares terminales. ¿Qué otra cosa? Irritantes. Irritantes superficiales, ya sean químicos o de gases. Irritantes. Irritantes, o sea, cualquier irritante físico, químico de cualquier tipo. Una raspadura superficial, una erosión, no una ulceración, una erosión epitelial pues, que va a generar un proceso inflamatorio localizada. Normalmente cuando se me inflama un tejido, ¿cómo se pone? Rojo y turgente, o sea, aumentado de tamaño. Pero recuerden, siempre es la primera fase de la inflamación. Siempre es la primera fase de la inflamación. Se llama hiperemia arterial con aceleración de la corriente. Esto lo vamos a ver más adelante. Cuando estemos viendo el inflamatorio y les estoy diciendo cómo es la fase de la inflamación, vamos a volver a retomar esto. Entonces, ¿qué significa? Miren, hay un aumento en el volumen de sangre que va a llegar a un tejido. Un aumento del volumen de sangre que llega a un tejido. Un aumento de sangre que llega al tejido. En conjunto con una vasodilatación arterial severa. En conjunto con una vasodilatación arterial severa. ¿Cómo se ve macroscópicamente? Una coloración rojiza intensa de los órganos, de los tejidos. Arterial. Severa. Difusa. Aguda. Estoy metiendo unos términos de la descripción, pero no, es simplemente vasodilatación arterial severa. Vasodilatación arterial severa. Sí, se internamente Macroscópicamente se ve una coloración rojiza intensa de los órganos. Coloración rojiza y es bien delimitada, o sea, es una zona bien delimitada. O sea, una zona homogénea. Porque así se diferencia de las hemorragias son heterogéneas. Mira este pulmoncito. Está totalmente rojo, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Hiperémico. Si ven la piel, esa piel que está ahí al lado, esa piel está también de nuevo, todas estas arteriolas que superficiales están hiperémicas. ¿Listo? Hiperémicas. Esas son las arañitas. No sé si alguno de ustedes tenga arañitas. Las arañitas salen sobre todo en la parte baja de los pies, en los tobillos y en las piernas. Eso que me está indicando de que tiene una obstrucción leve en algún vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué toca hacer? Dejar de cruzar la pierna. Porque eso es la primera señal de que eso puede progresar a una vena varicela. Acá, miren, cómo está la mucosa conjuntiva de ese perrito. Rojizo. Roja, ¿no? O sea, totalmente roja. ¿Y cómo está la parte trasera de ese cerdo? Roja. Entonces, ¿eso qué le pasó a ese cerdito? Probablemente se quemó. Se quemó con algún irritante o zonas de calor, fuentes de calor que se colocan los cerdos, se colocan muy cerca y quema, la temperatura quema. Sucede una hiperemia arterial con velocidad de aumento de la velocidad de la corriente. Es lo que les pasa a ustedes cuando se queman también con la radiación ultravioleta. Siguiente, hiperemia arterial con disminución de la velocidad de la corriente. Esta es consecuencia, o sea, es la segunda fase de la hiperemia arterial con aumento de la velocidad de la corriente. O sea, esta es como el segundo paso.
segundo paso, o sea, sería como la segunda fase de la inflamación o la fase siguiente de la inflamación. Hoy cuando se me inflama un tejido se me pone como rojo, ¿cierto? Después de que se me pone rojo, ¿cómo se coloca después ese morado, ese acúmulo de sangre? Como Pero ya lo dije, morado, se vuelve morado. Entonces acá cambia la circulación. ¿Por qué cambia de color? Porque aquí sucede después una vasoconstricción arterial. ¿Listo? Hay vasoconstricción arterial, pues, pero vasodilatación venosa. ¿Por qué después de morir Listo, ya me parece. Ahorita me preguntan. Primero termino esto y ya me hice una pregunta. ¿Listo? Entonces, de nuevo, hay vasoconstricción arterial, pero vasodilatación venosa. Hay vasoconstricción arterial, pero vasodilatación venosa. Hay vasoconstricción arterial y vasodilatación venosa. Y capilar. Vasodilatación venosa y vasodilatación capilar. Si no se los enseñaron, si no se los enseñaron en inmunología, las vénulas postcapilares son de los vasos sanguíneos donde más leucocitos salen. Son los leucocitos que vayan circulando, cuando llegan a las venas postcapilares, siempre salen ahí a inflamar. Pues por eso acá hay vasodilatación de venas. ¿Listo? Es para que las células, los leucocitos puedan salir al tejido conectivo. Cuéntame. No, digamos, estos trastornos son como paso a paso. O sea, digamos, Esto sí. primero uno, después Sí. el otro. Pero todos pueden pasar, o sea, consecuencia, o solo puede pasar una. No puede pasar es muy leve. Sigamos, depende de la gravedad. Sigamos, yo me pegué pasitos, se me va a poner rojo y ya. Si me pegué muy duro, se me formó un hematoma y ahí sucede esto, porque es una inflamación mucho más severa. Depende del daño, el grado del daño del tejido. ¿Listo? Depende del daño del grado del tejido. De nuevo, hay vasoconstricción arterial y hay vasodilatación venosa y de los capilares. ¿Eso qué hace? Que la sangre, si hay vasoconstricción, la sangre viene rápido o lento. Lento. Entonces va a entrar a la red vascular terminal hacia las arteriolas, ahí disminuye la corriente y cuando sale a las venas, ya todo el oxígeno se salió, se usó y ahí la sangre sale al tejido conectivo. ¿De qué color es la sangre desoxigenada? Azul o morada, por eso es que los tejidos toman esa coloración, azul o morada. ¿Por qué después los morados se vuelven verdes? Porque esa sangre que se acumuló ahí y que se estancó en ese tejido se metaboliza, o sea, se destruye. También los macrófagos cogen la hemoglobina y convierten eso en la biliverdina. La biliverdina, ¿cómo es? Verde. Y después, porque se pone amarillo, porque convierte la biliverdina en bilirruina. Y ahí es por eso es que los morados cambian de color durante el tiempo. Tienen que ver es cómo las células empiezan a dividir todo eso que está ahí. Lo que ustedes están viendo allá, miren. ¿Esto es agudo o crónico? Esa coloración. Ambos. Los dos son crónicos. Los dos son crónicos. Son cambios crónicos. Morado te sale al mismo día, ¿no? Digamos, tú te pegaste en la mañana y al día siguiente o a los 2 días tú tienes morado. Entonces son cosas crónicas. Siempre va a ser más crónico. Ahora, cuando ustedes vean un cerdo así, con estas lesiones en los apéndices y en la parte perineal, asústense. Toca asustarse bastante, porque pueden ser varias cosas. Puede ser peste porcina clásica, sería gravísimo que sería peste porcina clásica en un sistema productivo, o salmonela, cólera suiz, salmonelosis sistémica. Son signos graves. Cuando uno encuentra esto en un cerdo, miren el hocico, miren cómo está el hocico y miren cómo están las orejas. Están cianóticas. Y esas lesiones son muy sugestivas de salmonella, cólera suiz y de peste porcina clásica. ¿Nosotros somos libres de peste porcina clásica? ¿Sí saben qué es la peste porcina clásica? Suflavirus. ¿Nunca les habían hablado de la peste porcina clásica? Eso es lo que pasa por estar hablando de mantras y energías de la pinche materia. La peste porcina clásica es extremadamente importante, es una enfermedad de control obligatorio. Es una enfermedad que es un flavivirus, que ese flavivirus son muy agresivos con los cerdos. Pueden producir una mortalidad extremadamente alta en aves porcinos. Una mortalidad entre un 60 a 70% cuando entra a un sitio que nunca ha tenido contacto con peste porcina clásica. Nuestro país es libre con vacunación. ¿Listo? Nuestro estado epidemiológico es libre con vacunación.
según la Organización Mundial la Organización de Episodias, o la OIE, se llama Organización Internacional de Salud de Sanidad Animal, esas no son las siglas completas, pero ellos dan varios estadios a los países. Hay países libres sin vacunación, países libres con vacunación. Nosotros, colombianos, desafortunadamente nunca vamos a llegar a un país libre sin vacunación. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestros amigos venezolanos que ellos no controlan absolutamente nada. Ellos no tienen nada, pues no es culpa de la gente, no es culpa del gobierno. Entonces ellos no tienen atención a las medidas sanitarias. Por eso en Venezuela hay virus del Nilo Occidental, hay fiebre aftosa, hay peste porcina clásica, peste porcina africana. Entonces Venezuela es un foco extremadamente grave de enfermedades de control obligatorio para nosotros. Venezuela no notifica a la OIE de ninguna enfermedad. Entonces uno no sabe en Venezuela qué hay. Por eso el ganado porcino y el ganado bovino y cualquier animal que venga proveniente de Venezuela de contrabando es un riesgo muy grande para nuestra sanidad. Entonces, normalmente, ¿qué hace por Colombia y qué hace la Asociación de Porcicultura acá en Colombia? Ellos vacunan todos los años, sobre todo en la costa y en la frontera con Venezuela, para peste porcina clásica. Cundinamarca es libre sin vacunación. Entonces tenemos ciertos departamentos libres sin vacunación y otros libres con vacunación. ¿Listo? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. El ICA, ¿por qué jode tanto? Por eso, que si ustedes van a movilizar cerdos, digamos, desde aquí, desde Montería hasta acá, tienen que venir vacunados esos cerdos, si no, no se los dejan movilizar. ¿Listo? Recuerden que las enfermedades de control obligatorio son enfermedades que afectan en la mayoría de la producción. Ahí no están pensando en la salud animal, están pensando en la economía del país. ¿Listo? Afectan directamente la economía del país. Lo mismo de la fiebre aftosa. Entonces, estas enfermedades de control obligatorio lo que hacen es evitar que podamos importar esa carne a otros países. Nosotros desde hace poquito, cuando ya alcanzamos el estado de libres con vacunación de peste porcina clásica, y sí podemos importar cerdo. Cuando perdimos el estatus de libres de fiebre aftosa con vacunación, también no pudimos seguir exportando carne hacia Argentina, Chile y hacia Estados Unidos y México. O sea, nos bloquean las exportaciones, lo mismo aves. Entonces, Estados Unidos sí nos importa a nosotros la carne de pollo, pero nosotros no les podemos importar a ellos carne de pollo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos libres de enfermedad de Newcastle, ni enfermedad de Marek. Y Estados Unidos sí es libre de enfermedad de Newcastle y de Marek, hasta cierto punto. Y también ellos son libres de salmonella, o sea, de salmonella typhimurium. En cambio, nosotros acá, pues lo que más tenemos es salmonella. Entonces, hasta que no se controle eso, no vamos a poder importar. ¿Eso de quién es? Que llegue una persona rica que sí le interese contribuir al campo y no solamente a la plata. Porque Salmonella debió haberse controlado. El ICA tiene un plan de control de Salmonella hace 20 años y Salmonella sigue habiendo. Y antes cada vez es más grave. ¿Listo? Qué pena lo del color azul es porque se acumulan los tejidos, la sangre de los ciudadanos que están los capilares. Sí. Y en las venas y capilares. Siguiente, hiperemia venosa con disminución de la velocidad de la corriente. Ya voy para allá. En grandes rasgos, sí, esta ya va a ser muchísimo más crónica. Hiperemia venosa con disminución de la velocidad de la corriente. Pueden cambiar esa hiperemia por congestión venosa. Entonces miren lo que dice ahí, es una congestión venosa, que significa que las venas son las que se están acumulando. ¿Listo? La sangre se está acumulando en las venas. Por ende, se empieza a acumular sangre que desoxigenada también. ¿Dónde se va a causar esto? Ustedes ya saben, falla cardíaca derecha, o sea, de origen cardíaco. Permítanme un segundo. Ya, esta hiperemia venosa con disminución de la velocidad de corriente se da en falla cardíaca derecha. Ustedes ya saben por qué. Si el corazón derecho empieza a fallar, pues el retorno venoso no se da. Pues empieza a acumular sangre en los órganos. Es origen cardíaco.
El segundo se llama congestión hipostática. Ya saben también qué es congestión hipostática. Recuerden que la congestión hipostática o el cambio hipostático es acúmulo de sangre por gravedad, por la gravedad. Y por último, dificultad u obstrucción del drenaje venoso. Dificultad u obstrucción del drenaje venoso. No, cada vez que crucen la pierna están produciendo una hiperemia venosa con velocidad, por disminución de la velocidad corriente. Obstrucción del drenaje venoso. Sí, es una costumbre. Pero mira que se tiene operación. Muchas costumbres que uno a veces tiene son extremadamente malas para uno. Si dan cuál es una de las mayores epidemias que tenemos hoy en día, ¿cuál es la principal causa de muerte a nivel mundial en personas? El mosquito, no sé. No es tan importante. Hay varias que son muchísimo más altas. La primera, los problemas mentales, el suicidio. La cantidad de personas que les mueren al año por suicidio mensualmente son muchas. Entonces es una epidemia muy alta en nuestra generación, sobre todo. Los problemas mentales, los problemas de ansiedad y la depresión. Se considera una epidemia por la cantidad de personas que sufren de depresión. Y la mayoría de personas la sufren de manera subclínica. O no han buscado tratamiento por el mismo cuadro de depresión que hace que ellos mismos no busquen ayuda. Pero normalmente las personas que están deprimidas siempre son las personas más alegres, las personas más extrovertidas, las personas más tranquilas. Pero detrás de eso tienen una tormenta dentro de la cabeza, entonces hay que tener cuidado con eso. La segunda, la obesidad. La obesidad también es una de las segundas causas. Y otra epidemia muchísimo más grande que ahorita está tomando mucho peso es el déficit de atención. Déficit de atención. No que mate, ¿no? Pero sí, es una epidemia muy grande. Es una epidemia muy grande a nivel mundial. El déficit de atención. ¿Saben por qué se está causando ese déficit de atención? Por eso. Así es lo que dicen las mamás, de que mamá me rompió el pie, eso es por estar mirando el celular. Esos chistes tontos tienen un trasfondo. Y ustedes todo el tiempo están mirando el celular, todo el tiempo están mirando TikTok, todo el tiempo están mirando Instagram, porque está siendo contraproducente para nuestra psicología y para nuestro bienestar. Es normal, o sea, a ustedes les parece de verdad, pónganse a pensarlo de manera objetiva. Es normal de que yo dure 3 horas viendo reels. 3 horas viendo reels en Instagram. O 3 horas deslizando en TikTok. Bueno, pónganse a pensar ustedes un día que estén viendo TikTok y estén viendo Instagram, ¿cuánto tiempo ustedes se demoran mirando esos reels? ¿Cuánto tiempo se demoran mirando TikTok? ¿Y qué TikToks a ustedes les llama la atención? Entonces, digamos, cuando ustedes están viendo TikTok, ustedes ven un TikTok y si en los primeros 5 segundos no les llama la atención, van al siguiente. Si nos llama, siguiente. Siguiente. Está muy largo, siguiente. Este está como chévere, entonces se quedan mirando, listo. Entonces, como el algoritmo detecta que ustedes finalizaron ese TikTok, entonces el algoritmo ¿qué hace? Se empieza a acomodar a las cosas que a ustedes les gustan. Si ustedes, digamos, vieron algo de ciencia y dijeron, uy, no, yo acabo de salir de patología, que me voy a poner a estudiar más, entonces sigo. Entonces sale una chica bailando, hace si me gustó, le doy like y continúo. Entonces que empiezan a salir todo el tiempo más TikToks así. Así es como se hace el algoritmo de las cosas. ¿Con qué está jugando el algoritmo de esas aplicaciones? Con su cerebro. Con su cerebro. Cada vez que ustedes están viendo un reel que les estimule y que les divierte, se libera un poquito de un neurotransmisor que se llama la dopamina. Y esa dopamina genera una sensación de bienestar. Entonces, cada vez que ustedes están viendo eso, están haciendo que su cerebro se vuelva dependiente de esos TikToks de TikTok y de Instagram para liberar dopamina. Y ya no van a encontrar ese mismo placer saliendo al parque, leyendo un libro, disfrutando con su familia. Entonces, cada vez se están volviendo más dependientes porque su encéfalo se está volviendo más dependiente a sus estímulos de dopamina. ¿Cuál es el mensaje? Hay que tener cuidado y ser responsables con el uso de las redes sociales, que es peligroso. O sea, es increíble que a veces uno los vea acá en clase y no pueden durar ni siquiera 10 minutos sin mirar el celular.
o les llega una notificación, inmediatamente miran qué es. ¿Cómo hacían entonces antes? ¿Cómo hacían para comunicarse? ¿Cómo hacían para hacer las cosas? Porque ahorita nuestra generación es tan poco productiva. No es porque tengamos menos recursos, es porque estamos volviéndonos más dependientes de la tecnología. Y si ustedes, digamos, no pueden durar, si digamos ustedes están trabajando en el computador, tienen música en el computador y colocan de fondo el televisor, ahí hay un problema. Y ustedes probablemente estén sufriendo un déficit de atención y necesitan que estar con su cerebro todo el tiempo con una cantidad de estímulos externos para poder funcionar, y eso no es sano. Si ustedes no pueden durar, no pueden salir al parque con sus perros sin estar mirando el celular y sin estar escuchando música, también eso no es sano. Ahí existe una dependencia. Pues ustedes uno podría poder durar un día entero sin mirar el celular. ¿Alguno acá, incluyéndome a mí, sería capaz de durar un día sin el celular? Probablemente no. O sea, algunos sí, probablemente otros probablemente no. Que nos estamos volviendo muy dependientes con eso. ¿Qué es la cosa? Que ahora nuestra cultura depende de la tecnología y es difícil desprenderse de esos aparatos, ¿no? Pero si uno los va a usar, úsenlos de manera responsable, de manera consciente. ¿Por qué? Porque uno los ve todo el tiempo mientras almorzando y así, tan chévere este ritmo. Están con su pareja, con su cuentico, lo que sea, y ahí acostados en la cama y todos así, mirando un TikTok en vez de hablarse y contarse el día. Eso no es sano. Pero eso es el rezago de la pandemia al fin y al cabo, ¿no? O sea, porque, pues, yo creo que la pandemia dejó muchos problemas en cuanto a eso. Claro. Y todo el mundo empezó a ver el celular y se volvió codependiente. No hay mucha codependencia de los celulares. Y es por eso, porque los algoritmos están hechos para volverlo a un adicto. Entonces, se los dejo ahí para que miren. Todo eso que les estoy diciendo simplemente es para que sepan que uno tenga unas costumbres no significa que sean sanas. Entonces, de nuevo, si ustedes no pueden durar 2 horas en clase concentrados en estar mirando el celular, ahí pasa. Yo tengo estudiantes de histología que, digamos, a veces no pasan ni 10 minutos y ya está contestando el celular. Es increíble, ¿verdad? Uno les está hablando de un tema interesante o de un caso que nunca han visto y prefieren estar mirando Instagram que ver el celular. Yo ayer les hice también una charla haciendo de histología. Me están mostrando casos de necropsia de la vida real, y había gente que ni prestaba atención. Entonces yo les dije, como mira, la gente que ni siquiera con un caso de la vida real les interesa, pregúntense si de verdad está en su carrera. Porque si la teoría les aburre, es entendible. Pero si uno les muestra un caso de una necropsia de la vida real con video y todo, y eso ni les interesa, probablemente eso no es lo de ustedes. O sea, no se lo digo del día así, no se lo digo de manera rabona, se lo digo de manera muy sincera para que analicen si esto es lo de ustedes. Porque si ni siquiera ver un animal o una exploración que ustedes nunca han visto les genera curiosidad, probablemente eso no sea para ustedes. Probablemente esas personas se ponen bravas, pero toca mirar. Normalmente la gente que no muestra interés desde los primeros días de la carrera son los que se terminan retirando en octavo o noveno semestre, porque no les gusta esta vaina. Profe, en la segunda que vimos en la anterior, es la misma descripción macro, solo que cambia la coloración. Es la misma descripción macro. Estos son más que todo histológico. La diferencia es que cambia un poco la coloración. La coloración, sería la coloración. Entonces acá miren, la congestión que es aumento pasivo del volumen sanguíneo por una obstrucción venosa. Aumento pasivo del volumen sanguíneo por una obstrucción venosa. Venosa. Fíjense por el perrito, como tiene las mucosas pálidas, ¿no? Eso pueden ser dos cosas, puede ser hipoxia o puede ser una congestión venosa muy severa. Cuando un animal tiene insuficiencia cardíaca derecha ya muy crónica y ya se está descompensando, se le ponen todas las mucosas así. Cuando ustedes ven a un animal cardíaco con las mucosas así, o le echan una bendición o se lo llevan rapidísimo a urgencias, porque está pronto a morir. Bastante grave cuando no un animal así. Se han visto la mayoría. ¿Se acuerdan las fotos que les mostré de Volvo y las fotos que les mostré de las torsiones intestinales? ¿Qué coloración tenía eso? Oscura. Entonces, ¿ahí qué les estaba pasando? Una congestión venosa con disminución de la velocidad de la corriente.
Entonces todo lo que hemos visto anteriormente acá ya van a conocer la lesión microcirculatoria asociada. Esto me lo va a saltar. Ahora, las redes vasculares terminales tienen también una regulación de la permeabilidad. Una regulación de la permeabilidad. Y ese control de la permeabilidad en las redes vasculares terminales está íntimamente relacionado con, uno, la estructura de la pared del vaso. Primero, uno, la estructura de la pared del vaso. Segundo, el tamaño de la molécula que va a salir, o sea, va a permear. El tamaño de la molécula permeante. Y tercero, las diferentes presiones en la red vascular terminal, ya lo vamos a ver. Entonces, eso de la estructura de la pared del vaso, ¿a qué se refiere? Se refiere a si los capilares son continuos, son fenestrados y son sinusoidales. Entonces, la próxima clase me van a decir qué es. Pues si son continuos, fenestrados o sinusoidales, tiene que ver con eso. Si un vaso sanguíneo es totalmente cerrado, pues no va a ser tan permeable. Si un vaso sanguíneo es discontinuo o sinusoidal, pues las moléculas van a salir fácilmente al tejido primitivo. Entonces tiene que ver con eso. Pero el tamaño de la molécula permeante lo vemos ahorita. Vamos a hablar de las presiones. Recuerden que tenemos 3 presiones en los tejidos. ¿Recuerdan cuáles son? Pues yo la conozco como gótica, osmótica y... ¿Qué me cuesta? Tiene siendo como la... Tiene siendo como la diferencia de ambos. Eso. Osmótica y Ahí. Me falta una. ¿Presión qué? Osmótica, osmótica y... Exactamente, hidrostática. Presión hidrostática. La presión osmótica, ¿quién me la da? Las ¿Es qué? proteínas. No, es la oncótica. Es las... No son los minerales en sangre. Los electrolitos, los iones. La presión osmótica me la dan los iones. La presión oncótica me la dan las proteínas. La presión hidrostática me la da el agua. Entonces, un vaso sanguíneo que tenga hiperemia arterial, o sea, una arteria que tenga hiperemia arterial con velocidad de la corriente, ¿va a tener alta presión hidrostática o poca presión hidrostática? Una arteria que tenga una hiperemia arterial con aumento en la velocidad de corriente, ¿va a tener alta presión hidrostática o baja presión hidrostática? Alta. ¿Por qué alta? Porque llega más líquido. Porque está llegando más líquido. Pero recuerden que la presión hidrostática me la da la cantidad de líquido que está llegando. Si tengo un vaso arterial hiperémico, ¿qué significa hiperemia? Congestión. ¿Qué significa entonces la congestión? Aumento del volumen sanguíneo. Entonces, si está llegando más sangre, pues va a haber mayor presión hidrostática. Va a haber aumento de la presión hidrostática.
La presión oncótica, ¿quién me la da? Las proteínas. ¿Qué le pasan a esos animalitos que están con muchos parásitos gastrointestinales? ¿Cómo se les pone el abdomen? Hinchado y pendurante, ¿cierto? Y cuando uno le chuza y uno le va a mirar ese líquido, ¿qué es? ¿Ese líquido qué es? Agua. Es plasma, es suero. ¿Eso qué es? Ascitis. ¿Y la ascitis por qué se da? Porque hay menos proteínas dentro de los vasos sanguíneos. Las proteínas atraen agua. Las proteínas, la albúmina sobre todo, mantiene el agua dentro del vaso sanguíneo. Si no hay proteínas, el agua se sale. El agua se sale. Lo mismo, presión osmótica. Digamos, en un tejido, ¿qué le pasa a una célula que se está llenando de sodio y de calcio? O sea, que está en necrosis. Se aumenta su tamaño. ¿Cómo se llama cuando entra agua a una célula de manera controlada? Hay degeneración hidrópica. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué es? La presión osmótica. Entonces, recuerden, todas las cosas de la sangre, todos los flujos de agua en un vaso sanguíneo están mediados por estas tres presiones. ¿Vale? ¿Qué es lo que les estoy diciendo acá? Aquí. Acá la sangre arterial va a llegar de manera muy rápida y de manera con alto volumen sanguíneo. Recuerden que el corazón se contrae y va a empujar la sangre por todas las arterias, entonces la sangre va muy rápido. Entonces aquí llega con una alta presión hidrostática y acá se sale al tejido. ¿Listo? Acá este líquido continúa y aquí en medio, en la mitad de los capilares, como en la unión entre los capilares arteriales y venosos, acá no se sale tanta sangre porque aquí las presiones están controladas. Y aquí en las vénulas va a haber menor presión hidrostática acá, pero va a haber mayor presión hidrostática tisular. Entonces, ¿qué hace? Se reabsorbe. ¿Listo? La vena reabsorbe ese líquido para volver a controlar la presión hidrostática que va en las venas. Entonces, siempre va a pasar eso en todos los tejidos. Llega a las arterias, se sale el líquido al intersticio y en las venas se reabsorbe. ¿Listo? Eso es lo que sucede de manera normal. Lo que sucede de manera normal. Por eso también se el cambio de oxígeno. Sí, tiene que ver. Por eso cuando llega a las arterias, cuando sale líquido, el oxígeno sale atrás. Ahora, el tamaño de la molécula permeante. Entonces las moléculas pueden salir del vaso sanguíneo por diferentes mecanismos. Las moléculas pueden salir del vaso sanguíneo por diferentes mecanismos. El primero es la difusión pasiva. Difusión pasiva. ¿Qué es la difusión pasiva? El movimiento de moléculas por un gradiente de concentración. El movimiento de moléculas por un gradiente de concentración. Movimiento de moléculas por medio de un gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente de concentración? Como un equilibrio, una osmolaridad. Tiene que ver con el equilibrio en molar y osmolar en un tejido. ¿Qué significa? Que si digamos el tejido conectivo tiene más sodio que la sangre, ¿qué va a hacer el sodio? Se va a entrar a la sangre. Si la sangre tiene más sodio que el tejido conectivo, el sodio va a ir hacia el tejido conectivo. Se mueven por gradiente de concentración de mayor a un menor gradiente. Siempre va a funcionar así. Entonces, digamos, llega la sangre arterial. ¿Dónde hay más oxígeno? ¿En la sangre arterial o en el tejido? Bueno, En la sangre. Entonces, el oxígeno, ¿a dónde va a ir? Al tejido, para equilibrar. ¿Listo? Entonces, siempre van a por las moléculas por un gradiente de concentración. Para equilibrar siempre las cosas. ¿Alguno tiene algo que me pueda regalar, por favor? Que me empezó de nuevo la ley que necesito tomarme mi antihistamínico. Qué pena. Profe, tengo té, no sé si le sirve. No, es que uno nunca debería tomar, nunca deben tomar pastillas ni con café, ni con bebidas azucaradas, siempre con agua, porque pueden irritar el esófago. Y se ha demostrado que la toma de medicamentos con sustancias que pueden irritar el esófago predispone a presentar cáncer de esófago.
Siguiente, la filtración. La filtración. La filtración. ¿Filtración qué es? Transporte de sustancias hidrosolubles. Transporte de sustancias hidrosolubles. ¿Por medio de qué lo van a hacer? De canales, ¿listo? De canales proteicos. Recuerden, si una molécula no puede pasar por difusión pasiva, ¿qué necesita? De un canal. Siempre. Siempre. Profe, ¿existen los canales no proteicos? No, todos son proteínas. Entonces no. Entonces Todos sería son como redundante decir canales proteicos. No, porque una persona que no sepa que son proteínas, entonces queda en la misma. Ah, El redundante sería decir los canales de proteínas proteicas, pues eso sería redundante. Pero si yo le digo un canal, pues un canal puede ser cualquier molécula. Pues en verdad son proteínas. Todos son proteínas. Todos. Digamos, los canales de la afectados son personas Más o menos. Lo que pasa en diabetes es que hay un gradiente de concentración de glucosa. La glucosa se empieza a acumular en los tejidos y en los vasos sanguíneos. Eso hace que genere edemas, porque el agua también se mueve por gradiente de concentración. El ejemplo más básico, el ejemplo más, como más gráfico para que ustedes entiendan eso, cuando uno estaba chiquito, bien explorador y fastidioso, uno ve una babosa por ahí, un caracol, y uno ve malo que hacía, le echaba sal. Cuando usted le echan sal al caracol, ¿qué le pasa al caracol? Se deshidrata, porque toda el agua sale por gradiente de concentración al exterior, y el animal muere. El animal muere cuando uno le echa sal. Porque como ellos no tienen piel, si tienen una membrana de quitina, esa quitina sí es impermeable, pero la sal pues tampoco, cuando echan tanta sal, pues todo el líquido va a salir al exterior. Qué muerte tan horrible, ¿no? Por los animales. Echarle sal a una babosita, o sea, por más de que sea un animal pequeño, pues a mí me genera un poquito como feo ver a una babosa retorciéndose así de horrible cuando le echan sal. Pobrecita, o sea, que ella tiene la culpa de ser babosa y de ser fea. Porque nos gusta a nosotros. ¿Verdad? Digamos las ratas. O sea, las ratas tienen la culpa de ser sucias y de que nos impresionen a nosotros. Entonces nosotros normalmente también todo el tiempo estamos tomando decisiones por el privilegio, por privilegios de estándares de belleza. O sea, yo soy capaz de hacerle daño a un águila, no, porque es preciosa. Pues si veo una rata y se me acerca mucho, pues yo la pateo. Así a ella no vaya a hacer nada. Porque los insectos nos generan tanto asco, pues porque no son agradables a nuestra vista y a nuestro tacto. Pero ellos tienen el mismo derecho que nosotros de vivir. Nosotros no tenemos ningún derecho de matar nada. Absolutamente nada. El siguiente es la pinocitosis. La pinocitosis. La pinocitosis es un transporte mediado por la endocitosis. Pinocitosis, ¿qué es? Transporte, o sea, es transporte de sustancias por medio de la endocitosis. Siempre van a ser sustancias muy grandes. Una pregunta. Señor. Es con el tema anterior. Digamos, como es mediado por los canales de transporte, en el caso de la glucosa, los que son independientes de glucosa, como GLUT2, GLUT1, siempre van a estar, o sea, no necesitamos correlación para que No necesitan activarse por medio de la insulina. O sea, los que sean independientes de glucosa son independientes de La insulina. insulina es. Dependientes de insulina. Pero La insulina lo que hace, siempre no necesariamente. O sea, es mentira, sí, los que son independientes de insulina siempre van a estar en la membrana. Solamente van a estar en ciertas células: músculo estereoesquelético, el músculo estriado cardíaco y el cerebro. Ellos siempre necesitan glucosa, no necesitan que se libere insulina. Solo otros órganos. ¿Listo?
dependientes de la insulina, sus receptores siempre van a estar ahí. Cuando llega la insulina, los fosforilan y ahí se abren para poder activarse. Entonces, de nuevo, pinocitosis, que digamos es una molécula de una proteína y esa proteína la necesita el tejido. Entonces, esa célula, esa proteína que digo, va a entrar por medio de la célula. Entra por endocitosis y sale hacia el tejido conectivo. Esto es lo que miren acá, ahí está el peso molecular de las proteínas. ¿Cuál es la unidad que se usa para las proteínas para medir el peso molecular de ellas? El kilodalton, ¿vale? Recuerden que cada uno de esos está medido en kilodaltons. Entonces depende del peso molecular que tenga, pues va a difundir más fácilmente o no. Entonces miren acá, la glucosa para abajo, todos van a pasar, bueno, más acá, la sacarosa, todos los que son carbohidratos van a pasar por difusión pasiva, ¿listo? La mioglobina, la albúmina pueden pasar por ósmosis. Y en estados patológicos, la ferritina, el fibrinógeno, globulina, las albúminas van a pasar por pinocitosis. ¿Listo? Entonces miren, a mayor tamaño, pues que requieren de un transporte activo. Osmosis es la misma filtración. Osmosis es la misma Sí. filtración, la misma filtración. Entonces ahora vamos a ver los trastornos de la permeabilidad. Vamos a tener varias condiciones patológicas o crisis de la permeabilidad. La primera es la crisis de la permeabilidad alérgica. El segundo es la crisis de la permeabilidad inflamatoria. Crisis de la permeabilidad alérgica, crisis de la permeabilidad inflamatoria. Siguiente, crisis de la permeabilidad en el shock. Y la última es aumento de la permeabilidad con éstasis sanguíneo, con detención del flujo sanguíneo. Exactamente. Entonces, la crisis de la permeabilidad alérgica, bueno, cada una de estas las vamos a nombrar de manera muy general, las vamos a ver más adelante. ¿Listo? La crisis de la permeabilidad alérgica está medida por qué? Por la histamina. Usted ya vieron inmunología, ¿cierto? En inmunología, ¿qué les dijeron que pasaba en la alergia? Era como un tipo de sobrereacción, por así decirlo, que tenía ¿Cómo? ¿Qué célula reacciona? Esa celulita así redondeada, núcleo central como yema de huevo, que tiene un receptor acá, así, de cadena ligera y cadena pesada. No, es porque esos son linfocitos. ¿Listo? Estos son células, otras células de origen mesenquimal que están en la mayoría de mucosas epiteliales del cuerpo, que están ahí pendientes y ya van a personas que detectan los alérgenos.
Yo me acabo de tomar un antihistamínico porque esas células se me estaban empezando a activar. ¿A qué? No sé. O sea, ¿qué me activó la alergia? Pero, ¿cómo se llama esta celulita? Mastocitos. Claro, es un mastocito. Mastocito. El mastocito, ¿cómo se llama su receptor de membrana? ¿Qué se pega acá? Acá se pega el alérgeno, digamos se llama polen. O sea, un perito. ¿Cómo se llama ese receptor? Inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E detecta el alérgeno. ¿Qué hace la inmunoglobulina E? Pero, o sea, antes de eso, si actúa un linfocito, ¿no? Las células, Primero siempre va a actuar es un macrófago. El macrófago detecta el alérgeno, se lo presenta al sistema inmune y hace un proceso que se llama la sensibilización. La sensibilización puede ser de horas, días, hasta años. Digamos, si yo hoy comí maní, me puedo convertir alérgico en maní dentro de 8 años porque mi cuerpo se sensibilizó. Es un proceso que se demora mucho tiempo. Digamos, ustedes reciben penicilina de pequeño, su cuerpo puede estar haciendo sensibilización de la penicilina y la próxima vez que se la coloquen pueden resultar alérgicos. Puede pasar, lo puede pasar. Digamos, ustedes de pequeños comían muchos camarones y ahorita pueden ser alérgicos al camarón, porque el camarón también es muy alergénico. ¿Qué hace entonces el mastocito? Él va a detectar primero el alérgeno. Y cuando detecta el alérgeno, ¿qué hace? ¿Qué activa ese receptor? ¿Qué tiene el mastocito acá adentro? Sí. Histamina. ¿La histamina qué hace? ¿Cuál es la función principal de la histamina? ¿Seguro que vasoconstricción? Lo contrario. Vasodilatación. Entonces, ese es el mecanismo. La histamina genera una crisis de la permeabilidad en alergias porque produce vasodilatación. ¿Por qué los perritos que les pica una abeja se les hincha toda la cara? Porque ¿Listo? Estos perritos hinchados que cuando le pica la abeja se ven todos tiernos, pero a pesar de que se ven tiernos es grave para ellos porque pueden morir de un shock anafiláctico. Pero cuando los pica la abeja se les hincha la cara y se les llena de líquido. Es por eso, porque vasodilatación severa. Si digamos ustedes son alérgicos a la leche y se pusieron a tomar leche, ustedes pueden, no que sean intolerantes es diferente. Ustedes son alérgicos a la leche y se pusieron a tomar leche normal, ¿qué va a hacer el cuerpo? Si vamos a entrar al intestino esa leche, todos los mastocitos del intestino se activan y todos van a liberar una cantidad excesiva de histamina y esa persona se puede morir. Y ha pasado. Digamos, hace unos años un restaurante con 2 estrellas Michelin lo cerraron y judicializaron a la cocinera porque vino un comensal que dijo que él era alérgico a la leche y la cocinera no hizo caso y le sirvió una pasta carbonara con leche entera. El señor se comió la pasta y a los 10 minutos falleció de un paro, o sea, de un shock anafiláctico. Y detectaron finalmente cómo hicieron la comida y él había dicho en las instrucciones de que era alérgico a la leche y finalmente ¿qué hicieron? Pues cerraron el restaurante. Eso puede pasar, el shock anafiláctico es grave. Digamos, ustedes toman un medicamento y empiezan a tener, primero, digamos que comen un pedazo de piña y tienen picazón en los labios, después picazón en la lengua, pues la lengua se les hincha, se les empiezan a hinchar los labios, corren por urgencias porque están a nada que los bronquios se les cierren. Y si los bronquios se cierran, pues ¿cómo respiran? Les mueren. La histamina causa eso, broncoconstricción. Y cuando ustedes llegan al hospital y ustedes dicen es que tengo los ojos hinchados, tengo la boca hinchada y ustedes no hablan así porque no tienen la lengua tan hinchada que no pueden hablar bien, entonces ¿qué hace la enfermera? Les coloca una EpiPen, o sea, una ampolla de adrenalina, porque la adrenalina es antagonista de la histamina. ¿Listo? Entonces así es como funcionan las cosas. La histamina va a producir broncoconstricción. La adrenalina genera broncodilatación. La adrenalina no les va a quitar el edema. La adrenalina lo que va a producir es dilatación de los bronquios para que ustedes puedan respirar. Si digamos así a sus perros alguna vez los pican las abejas, no lo pueden dejar sin supervisión. Porque ustedes tienen que mirar si el perro puede generar una respuesta alérgica.
Si después de que le picó una abeja, el perrito está inquieto, se mueve, jadea, no respira bien, se ve como desesperado, corran al veterinario porque te va a colocar la adrenalina, ¿no? Porque él está entrando en una crisis de la permeabilidad alérgica. ¿No? La crisis de la permeabilidad inflamatoria del shock lo vemos en esta parte final. ¿Listo? Lo vemos en la parte final del Pero microcirculatorio. digamos, en ese caso, ¿cuánto sería la dosis de veneno? No me acuerdo, creo que es como 0.2 miligramos por kilo intravenoso, pero no me acuerdo la dosis bien exacta, ¿no? Debería uno tenerlo. O sea, yo tengo un kit, es que pues, como eso uno lo usa frecuentemente, pues las dosis se olvidan. Pero uno debería tener un kit también tanto para personas como para un kit de veterinario de urgencias. Uno debería tener una ampolla de adrenalina. No sabe en qué momento uno le puede salvar la vida al perrito del campo actuando rápido. Profe, una pregunta, cuando está viendo la broncoconstricción, ¿cuánto tiempo se tiene antes de que haya muerte, por así Depende de decirlo? la gravedad de la broncoconstricción. Depende de la gravedad. Si están totalmente cerradas, pues la persona se va a morir en minutos. De las heridas de la respuesta. Las heridas de la respuesta. Y el otro, aumento extremo de la permeabilidad por detención del flujo sanguíneo o éxtasis. Esa tiene varias causas, ustedes ya conocen una también. ¿Cuál? La falla cardíaca derecha. La falla cardíaca derecha, ¿qué me produjo? Me produce congestión venosa con disminución de la velocidad de la corriente, pero también me produce éxtasis sanguíneo. Entonces, ¿qué me va a producir? Falla cardíaca, trombos venosos y accidentes gastrointestinales. También para seguirlos asustando y seguirles metiéndole cosas para que cambiemos costumbres, ¿no? Quizás cada uno tiene sus repercusiones. Pero cruzar la pierna también aumenta en un 30% la presencia de trombos venosos profundos en los miembros posteriores. También produce la mayor predisposición de trombosis venosa. Por eso que hay mujeres que cuando el principal riesgo de las venas varices no es que se ven feas, es que pueden producir trombos. Y esos trombos a dónde van a llegar al pulmón. Un tromboembolismo pulmonar es gravísimo. Pues miren, vamos a tener una cantidad de sustancias que me aumentan la permeabilidad en un órgano, de más varios. El ácido láctico, el dióxido de carbono, la histamina, las prostaglandinas, las quininas, los leucotrienos, la serotonina, los radicales libres, el factor de activación plaquetaria. No los tienen ni que anotar ni que aprendérselos. Es una lista de cosas, no me sirve de nada que ustedes se las aprendan. Es preferible que las aprendan aplicándolas. ¿Cuál hemos nombrado ya y que explique la histamina? La histamina es importante. ¿Listo? Más adelante seguiremos viendo estas moléculas, entonces no me voy a tener mucho en eso. Y tenemos otras que disminuyen la permeabilidad, como cuáles, la heparina, la vasopresina, el ácido glucurónico, las antinas, los antihistamínicos, ya medicamentos, las vitaminas C y los glucocorticoides. Entonces también cuando ustedes tienen una alergia, hay personas acá que tuvieron hace poquito unas lesiones de urticaria en la piel y les mandaron betametasona. La betametasona, ¿qué es? Un corticoide. El corticoide inhibe la acción de las prostaglandinas y de la histamina y reduce el edema. ¿Y se acuerdan de las lesiones que a mí me salían, no? Me salían pues todo, porque creo que por ahí tenía una línea acá porque la sentí, por eso que me tomé el antihistamínico. Pero si yo me pasaba la mano me salía una línea roja. ¿Ahí qué me está pasando? Es una crisis de la permeabilidad. Ahí tengo una activación excesiva de histamina y se sale la sangre y por eso se coloca hiperemia. Eso es lo que pasa. Tengo también dos amigos de la universidad que fueron a comer, uno en Burger King y el otro se comió otra hamburguesa en McDonald's y también tienen de nuevo una reacción así similar. Algo está pasando con los ultraprocesados. ¿Cuál es el mensaje? Que si van a comer hamburguesa, la hamburguesa es deliciosa, comerán en un sitio que sea un poquito más artesanal. O hacerlos ustedes. Hacer hamburguesas es muy fácil.
simplemente se compra una máquina moledora de carne que son como aproximadamente entre 500 y 800 mil pesos cada una. Ya no, la pueden ustedes moler, o comprar la molilla y ustedes hacen la carne. Pero lo ideal siempre va a ser siempre tener una máquina moledora de carne, que ustedes introducen la carne completa y sale libre. Y eso después ustedes la hacen bolitas y las aplastan. Así es como hacen la mayoría de carnes en los sitios artesanales, digamos. El corral no hace eso, el corral ya es ultra procesado, ¿listo? Digamos hamburger, acá la que queda acá en la esquina, se me iba a comer acá Pecado Capital. Sí. Pecado Capital son artesanales. Ellos qué hacen, ellos muelen la carne de calidad, la muelen y hacen las carnecitas, por eso es que cobran lo que cobran. Aunque pues igual a mí personalmente, una hamburguesa de 45 mil pesos, mi persona está baja. Es un robo. O sea, en serio están cobrando 45 mil pesos por una hamburguesa. Sí. El que tiene plata no la gana, ¿no? Vamos a la siguiente parte, ¿listo? Pues miren, esos fueron los trastornos de las redes vasculares terminales. Ahora vamos a empezar a hablar de los trastornos de la sangre. ¿A cuál vimos? Corazón. Vimos trastornos de las redes vasculares terminales. Ahora trastornos de la sangre. Como general, la sangre tiene muchos componentes, ¿no? Ustedes ya los conocen. Entonces no me voy a poner, porque si les hago una introducción de sangre me quedo acá hablando 2 semanas. Entonces no, vamos a hablar directamente de los trastornos. ¿Cuáles son? La anemia y la isquemia. ¿Cómo se define la anemia? Una disminución de los eritrocitos. De eritrocitos. Disminución de glóbulos rojos, listo. Deficiencia de glóbulos rojos. Entonces, baja o deficiencia de glóbulos rojos. Entonces, la anemia, ¿cómo se define? Una disminución de glóbulos rojos. ¿Solamente? Soy de lipoproteinemia. Sí, pero Tampoco. Se da trombocito medio. De hemoglobina, disminución también de hemoglobina. Y en conjunto con disminución de el volumen sanguíneo. La disminución de los glóbulos rojos, disminución de la hemoglobina o disminución del volumen sanguíneo. Esos son componentes que ustedes siempre van a detectar en el cuadro hemático. Cuando ustedes toman una muestra de sangre en un animalito, ustedes siempre les van a detectar el hematocrito, el recuento de glóbulos rojos y la hemoglobina. Miren, así los glóbulos rojos y el volumen sanguíneo estén bien. Si la hemoglobina está baja, ese animal está anémico. ¿Listo? Si la hemoglobina está bien, el volumen sanguíneo está bien, los eritrocitos están abajo, sigue estando anémico. Entonces toca detectar siempre esas tres. Hay clínicos que solamente miran los glóbulos rojos, no toca mirar los 3 componentes. A mí, una de mis materias favoritas, aparte de histología, patología general y sistémica, cuando estaba en pregrado, fue la patología clínica. La patología clínica es muy bacana, es muy bonita, pero es difícil. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a interpretar. Si a ustedes les sale un animal hipoproteinémico deshidratado, con hemoconcentración, disminución de las plaquetas, y aparte de eso disminución de la hemoglobina, yo con esos hallazgos en el cuadro hemático ya sé que ese animal está cursando con una anemia microcítica hipocrómica no regenerativa crónica con ferropénica, que significa que está o parasitado, tiene un parasitismo gastrointestinal muy severo, o tiene un sangrado interno muy severo, crónico. ¿Listo? Entonces ustedes les van a dar una cantidad de lesiones y esas lesiones, esos hallazgos clínicos les permiten a ustedes llegar al diagnóstico final. Y eso es importante. Digamos, una vez también a mí me pidieron el favor de que les diera un cuadro hemático. Entonces el cuadro hemático estaba el animal anémico, estaba con muchos leucocitos, los leucocitos arriba, el fibrinógeno arriba. Entonces dije, este animal tiene un proceso inflamatorio en curso. Pero cuando yo vi el frote sanguíneo decía que tenía esquistocitos. Los esquistocitos, ¿qué son? Glóbulos rojos fragmentados. Entonces cuando yo le dije a mi compañera, le dije, tómale una ecografía abdominal a ese perro y busca en el hígado y en el vaso y me cuentas qué encuentras. Y cuando le hicieron la ecografía a ese perro, ¿qué tenía? Tenía un tumor de vasos sanguíneos. Entonces los eritrocitos estaban entrando, o sea, cuando entran al tumor,
el tumor como es tan tortuoso y tiene tantos vasos mal hechos, pues destruye los eritrocitos. Entonces cuando uno encuentra esquistocitos en frotis, uno piensa que hay un proceso inmunomediado que está destruyendo eritrocitos, una anemia hemolítica o un tumor. Y como él me había dicho que como yo veo que es un proceso crónico, por eso pensé en un tumor. Le hicieron una ecografía y al animal le extrajeron el vaso y se salvó. Bueno, murió a los 2 meses porque eso tiene un mal pronóstico, pero se salvó en ese momento. Pues yo que les recomiendo la patología clínica, es muy bonita, es muy bacana. Ojalá que les toque con un profesor bacano que les coloque casos clínicos en vez de ponerse acá a hablar retaíla. Y en caso tal de que cuando ustedes vean patología clínica, me pueden escribir sin ningún problema. Ustedes ya tienen mi celular, me pueden guardar. Es más fastidioso de patología, pero me pueden escribir. Profe, ¿será que me puede pasar un libro de patología clínica? Yo tengo unos que tienen casos. Y ustedes les dan el cuadro hemático, les dan el parcial de orina, la química sanguínea, les dicen, háganlo, interpreten. Y en la parte de atrás le da la solución paso por paso. Le dicen, la hemoglobina está abajo, puede ser por esto, esto y esto, y esto, esto y esto. Y así ustedes empiezan a generar el razonamiento de la correlación clínico-patológica. Recuerden que nosotros, a diferencia de los médicos humanos, y eso es algo que les falta mucho a ellos, que ellos no tienen ojo clínico. Porque yo cuando voy al médico, la médica que me pregunta, ¿cuál es el motivo de consulta? Y ellos lo examinan a uno aparte de eso, no, solamente lo que uno les diga. En cambio, un perrito, ¿cómo me da así? Cuando el propietario me dice, no, es que el perrito tiene algo, ¿qué cosa? No sé, pero yo lo siento raro. Ya, esa es la información que tengo. ¿Ustedes les parece eso tonto? ¿Les parece eso tonto que cuando el propietario dice eso? Hay veterinarios que dicen que sí, hay veterinarios que dicen que cuando el propietario dice que el perro, que llegan sin información y dicen es que el perro está raro. ¿Ustedes creen que eso de verdad es tonto? O sea, una persona que todos los días, todo el tiempo está mirando al perro, si él detecta que el perro está raro es porque algo está pasando. Uno no puede ser así de egocéntrico o de tonto o de ingenuo de pensar de que esa información no le está diciendo nada. Normalmente cuando nos dicen es que el perrito estaba bien en un momento a otro se puso mal, normalmente ese perrito está bien malo, casi siempre está bien malo. Y cuando uno lo evalúa en el cuadro hemático, parece que estuviera en shock o está en shock. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno interpreta. Pero, ¿sabe cuál es? Los pacientes que nosotros evaluamos no nos dan información. Nos dan información son los signos clínicos que detectamos nosotros. Si yo veo un animal que está con asitis, edema submandibular, cosas congestionadas, pues ¿qué pienso? Que puede tener una falla cardíaca. ¿Listo? Entonces yo empiezo a hacer pruebas para confirmar mi diagnóstico. Pero ese es el reto. Nosotros la tenemos más complicada que los médicos, a pesar de que ellos crean que la tienen más complicada que nosotros. Ellos se jactan y creen que nosotros no somos médicos de verdad. Que no somos médicos de verdad. Nosotros tenemos los mismos conocimientos que ellos. Entonces, para que se den cuenta, ¿listo? Entonces tenemos acá anemia, disminución de los glóbulos rojos, disminución de la hemoglobina y disminución del volumen sanguíneo. ¿Listo? Puede ser cualquiera de esas tres cosas. Causas, muchísimas, hay muchas causas de anemia, pero la principal, ¿cuál va a ser? La hemorragia. O sea, ¿qué es la hemorragia? Pérdida de sangre completa. Pérdida de sangre completa. Profesor, cuando tiene hemorragia se tienen que hacer tendrían que ver las tres. Sí, pues porque se está saliendo toda la sangre. Solamente que estas tres se integran en un cuadro hemático y no necesariamente cuando es una hemorragia van a estar estas disminuidas. Depende de donde yo la esté encontrando. Si la hemorragia es aguda, todas las tres van a estar disminuidas. Si la hemorragia es crónica, voy a encontrar los glóbulos rojos bien, el volumen sanguíneo disminuido y la hemoglobina disminuida. Entonces depende de donde yo encuentre la anemia. Para uno interpretar en qué estado está ese animal anémico, uno tiene que entender la fisiología detrás de la regeneración de la sangre. Por eso es que eso es un poco complejo. Que la patología clínica es la unión de qué? De toda la clínica, la fisiología y la patología en conjunto con unas pruebas moleculares. Eso lo hace un poco más complejo. ¿Qué es la isquemia? La disminución del flujo sanguíneo. Sí, la ausencia de la llegada de sangre arterial. La ausencia de llegada de sangre arterial a una zona específica.
Vamos a tener diferentes tipos de isquemia, miren, compresión, obstrucción, obturación, espasmos vasculares, sustancias vasoconstrictoras y vasoconstricción por frío. ¿Qué le pasa a las personas que se van sin prepararse a una zona a la Antártida, por ejemplo? ¿Qué les puede pasar en los dedos? Se les colocan negros. ¿Y por qué se les colocan negros? Porque se murió el tejido por la vasoconstricción tan severa que sucede en el frío. ¿Qué puede pasar? Las personas diabéticas, ¿por qué les pasa eso? Porque también producen vasoconstricción en los pies. Por eso pierden los pies a veces, los pies diabéticos. Pero hay gente que no, porque por insulina. Sí, con insulina. Pero normalmente así estén con insulina y no se cuidan, pueden ir al pie diabético. O sea, el pie diabético que es vasoconstricción. El problema es que como los diabéticos también están inmunosuprimidos, entonces como hay tanta glucosa, se llega a ver una heridita, una bacteria coge y empieza a proliferar y crea abscesos. Depende, sí, depende de la gravedad de la lesión, pero a veces sí. ¿Qué es por obturación? Ya me parece. O sea, compresión Sí. es por fuera, que lo hace por fuera de la celosa. Obturación es una compresión parcial. Ok. ¿Listo? Y obstrucción es adentro de la luz del vaso sanguíneo. O sea, compresión es externo y obstrucción y obturación son internos. La obstrucción y la obturación son por trombos. La obturación es parcial. Los otros sí son fáciles, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno va caminando por la 170 y uno ve que vienen 4 extranjeros así mal vestidos y lo empieza a mirar a uno de arriba para abajo? ¿Cómo me pongo? Pálido, ¿no? Me pongo pálido. El miedo genera eso, vasoconstricción, y por eso uno pierde el color en la cara. Los espasmos de los vasos sanguíneos se producen por una liberación muy abrupta de adrenalina. El novio de mi hermana operó hace poquito a una persona que en el puente de la 151, que como que lo estaban pisteando aproximadamente 6-7 de la noche. Lo operaron ayer y él me contó. Estaba cruzando el puente y una persona por detrás y una persona por delante lo encañonaron. Después de robarlo, lo botaron por el puente. Quizás bajada. ¿Qué les pasa? Desde que lo roban, desde que lo encañonan y lo amenazan, lo botaron por el puente. Se rompió la clavícula, el radio, la tibia y el fémur. Se salvó afortunadamente, pero está tenaz la situación, es increíble. O sea, cómo botan a una persona de un puente. Para que tengan cuidado, la situación está complicada. ¿Listo? Tenemos hasta ahí, porque ya os veo bastante cansado. Gracias.